Bienvenidas y bienvenidos al seminario que tendremos el día de hoy sobre anticorrupción en obras públicas y concesiones. Este seminario se enmarca en la Semana de la Integridad, que venimos celebrando desde hace 2 años, que es una semana bien intensa donde hay actividades mañana y tarde en distintas instituciones, y el día de hoy nos vamos a enfocar en el eje recursos públicos. Tenemos a importantes invitados que nos van a compartir sus visiones al respecto. Pero antes de eso quisiéramos escuchar y nos van a dar unas palabras de bienvenida, realzando también la importancia de estas materias en cada una de las subsecretarías que se vinculan con estos temas, la Subsecretaría General de la Presidencia, desde el impulso de la agenda legislativa y también de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, y la Subsecretaría de Obras Públicas. Entonces, en primer lugar, nos va a dar un saludo, unas palabras, el subsecretario Nicolás Pacuse, subsecretario general de la Presidencia. Buenos días. Saludar a todas y todos quienes están presentes hoy. Estamos conversando afuera eh, por segundo jueves consecutivo. Estamos inaugurando un seminario gracias al empuje y al trabajo de la comisión y particular de Valeria. Así que muy contento y muy feliz de que podamos estar en un nuevo espacio de reflexión y trabajo en estos temas que son tan importantes para el país. Saludar al subsecretario de Obras Públicas, profesor Enger, un gusto tenerlo acá, a la directora que nos acompaña del MOP, y bueno, y a todos los que participan, quienes están presencial, y entiendo que también hay gente conectada, 130 personas conectadas, así que también un saludo a quienes nos están viendo vía streaming. Bueno, este seminario que se titula Anticorrupción en Obras Públicas y Concesiones, Evidencia Internacional y Relevancia para Chile, es un espacio que nosotros consideramos muy importante dentro del trabajo general que estamos haciendo en este ámbito, ya que busca reflexionar el avance del Estado chileno en políticas de integridad en un sector tan sensible a riesgos de corrupción como son las obras públicas. Así lo ha demostrado la experiencia internacional. ¿Por qué organizamos este seminario desde la SECPRES? Porque a partir del año pasado, en el trabajo que hace la comisión que dirige Valeria, em, y en la Alianza Anticorrupción en particular, asumimos el desafío de promover en Chile la Semana de la Integridad. Esta es una iniciativa internacional que invita a repensar de manera amplia y multisectorial los desafíos de la anticorrupción. Además, desde la SECPRES estamos liderando, impulsando la Estrategia Nacional de la Integridad Pública, que es una política de Estado, que evidentemente nosotros buscamos que trascienda al gobierno, pero que ha sido impulsado y comprometido bajo el liderazgo del presidente de la República, Gabriel Boric, y busca, evidentemente, contribuir de manera sostenida a un Estado más transparente, más eficiente y más confiable, que además es lo que exigen los ciudadanos día a día. Y en el marco de esta Semana de Integridad, que es lo que está ocurriendo durante estos días, hemos organizado diversas actividades y un seminario que va a abordar justamente una temática que toca en parte los recursos públicos, pero también aspectos anticorrupción en el sector privado. Estos dos son ejes relevantes para esta Estrategia Nacional de Integridad Pública que estamos impulsando. Como decía, la evidencia internacional en este sentido es clara. Los sectores de infraestructura y concesiones presentan riesgos específicos, tales como asimetría de información, procesos altamente técnicos, largos ciclos contractuales, renegociaciones y una estrecha interacción público-privada. Según estudios internacionales del año 2022, a nivel global, los países desarrollados y en proceso de desarrollo pierden entre un 5
a un 20% de los costos de construcción de infraestructura pública en sobornos, en hechos de corrupción. A su vez, el BID ha advertido que América Latina registra ineficiencia en proyectos de infraestructura dadas las demoras y sobrecostos de los proyectos, y ante esto también destaca que la integridad, el trabajo relacionado con la integridad es una inversión, es decir, es una buena inversión, es un buen negocio para el desarrollo de las obras públicas y las concesiones. Sobre esto, evidentemente, se referirán en detalle. Yo lo dejo puesto el titular nomás, pero la directora, el subsecretario podrán comentar más sobre esto. Para nuestro país, afortunadamente, estamos sobre otros países de la región en la contención de riesgo en esta materia. Chile cuenta una regulación robusta, lo que nos ha hecho resistente a casos de corrupción en este sector, que ha empañado a diversos países en Latinoamérica, como lo hemos visto en las últimas décadas. Además, Chile ha sido resiliente para ir trabajando reformas oportunas cuando se han identificado falencias. Por ejemplo, debido a la reforma a la Ley de Concesiones de 2010, Chile obtuvo el primer lugar en términos de gobernanza en concesiones en el ranking Infrascope para Latinoamérica desde el 2014 al 2019. Por supuesto, estas cifras no son para quedarse dormido, descansar en los laureles, sino que lo importante es ver cómo vamos reforzando y profundizando en estas materias precisamente para evitar todo tipo de riesgos. Y por ello, de la experiencia en esta área podemos extraer aprendizajes para distintos espacios de trabajo, especialmente uno que podemos destacar, como es lo indispensable que es monitorear nuestros marcos institucionales, aprender de la experiencia comparada y reforzar los mecanismos de integridad. Por ello, esta semana de integridad queremos subrayar un cambio conceptual que guía a las agendas globales, y ya no basta con rechazar la corrupción, sino que es necesario promover activamente la integridad. Podemos decir algo así como, no basta con contener la corrupción, sino que es necesario pasar a la ofensiva, promoviendo la integridad en los diversos espacios. Quiero agradecer profundamente a quienes se han tomado el tiempo y han tenido la disposición para asistir hoy y para exponer sobre todo a todos quienes se van a hacer parte de la conversación, tanto de manera presencial como virtual, porque estamos seguros que los insumos de este seminario van a ser fundamentales para seguir avanzando en la implementación de esta estrategia y en el desafío mayor que todas y todos compartimos, que es hacer de la integridad un pilar del futuro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Nicolás Facuse, por sus palabras. A continuación, tendremos la mirada desde el sector de obras públicas, por supuesto, muy importante, subsecretario Danilo Núñez. Él es subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Adelante, por favor. Aló. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Nicolás, subsecretario Nicolás Facuse, también a don Eduardo Engel que nos acompaña, Patricia Vázquez, nuestra jefa de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Concesiones, los equipos de concesiones que acá nos está mi Valeria también por la invitación. Muchas gracias. El día de ayer yo estaba en Chiloé, en Quellón, cuando ahí mi asistente periodista Rodrigo me manda la idea fuerzas para la actividad del día de hoy. Entonces yo las leo así y dije, oye, si estamos tan perfectos con mis obras públicas, ¿por qué vamos a este seminario anticorrupción? No me cuadran las cosas. Entonces yo le dije, raspemos un poquito, ¿ya? Porque, claro, a uno le gusta siempre contar las buenas noticias, todo lo que hace, lo proactivo que es, cómo detener, pero sí tenemos problemas, po. Y como país tenemos problemas. Recordemos nosotros que siempre nos enorgullecíamos en la época de los 80, 90. Nuestro país es el único país en Latinoamérica que a un carabinero, si tú le pasas dinero por debajo, te lleva preso. También se decía antiguamente, el fútbol
chileno hace sus grandes, hizo el Mundial del 62 para todo el mundo. Fuimos finalistas en 4 Copas América, 4 Copas Libertadores. No las ganamos, ¿por qué? No, porque los argentinos coimean a los árbitros. Nos quitaron el año 73, Colo-Colo, que tenía que haber sido campeón, con un gol ahí que estuvo a punto de hacerse, nos hicieron otro gol. Y siempre tenemos como esa cultura. Nuestra justicia, una justicia cero capacidad de corrupción. O sea, no, teníamos ese orgullo. Y la pregunta mía es, ¿qué nos fue pasando que ya poco a poco todo eso se nos fue destruyendo, se nos fue resquebrajando, más allá de las instituciones? Yo pongo caso de ejemplo de Carabineros, porque efectivamente era como un dicho. Y después tenemos hoy en día el servicio público, Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería también, mundo parlamentario, el Poder Judicial, que hoy en día todos estamos viendo todo el tema de corrupción que existe. Entonces, como país, no éramos estos prístinos y puros en comparación con todo Latinoamérica y el mundo. Y eso no es que esté mal o que esté bien, es que somos seres humanos finalmente. Y hacía alusión al tema del deporte porque me llamó mucho la atención una entrevista que da el expresidente de la fútbol profesional, Jadwe. ¿Se acuerdan que él estuvo detenido, tuvo un proceso allá en Miami por el caso de coimas en el fútbol, en la FIFA? Y en la entrevista él dice, nosotros organizamos el campeonato de la Copa América para ganarla, no para el mundo. Y ahí hay un cambio de switch. A los brasileños lo hicimos jugar en el sur de Chile, con mucho frío. A los argentinos lo hicimos jugar en La Serena, Viña del Mar y otras regiones para que viajaran harto. Y nosotros viajamos solamente 5 kilómetros desde Quilín al Estadio Nacional, porque hicimos nuestra copa para ganarla. Esa pura declaración uno dice, chuta, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó como país? Porque, y no es una cosa de él, es que él dice, yo tengo para mostrar que ganamos la Copa América. Porque la organizamos para ganarla. Entonces tú empiezas a darte cuenta, muchas de esas excusas y esas razones empiezan a producirse en muchos casos de corrupción. Yo tenía deuda, por lo tanto tenía que pagar la enfermedad de mi señora, no tenía el sueldo del servicio público, no me da. Yo tenía que pagar ciertas cosas, el crédito hipotecario, pago tanta plata, el sueldo que yo recibo. En muchos casos cuando han habido funcionarios, sobre todo públicos, que realizan eh, Uber, que de repente en la noche le han robado el auto. No, que de día soy funcionario público, pero en la noche tengo que juntar más lucas porque no me alcanza. Entonces, yo creo que acá hay que humanizar bien este debate, porque si no nos vamos a estar en la alta esfera en todo lo que es temas normativos. Y nosotros como Ministerio de Obras Públicas los tenemos, por cierto, Concesiones los tiene, después la ponencia que va a realizar Patricia más rato va a colocar todos los instrumentos, normativas, panel técnico, distintas acciones que se realizan para ir disminuyendo todo lo que significa los potenciales casos de corrupción. Pero tenemos un hecho real, que acá el ser humano por esencia es el que comete los actos de corrupción, donde hay una persona que es corrompida y también hay una persona que lo corrompe. Y por eso yo prefería contarle esto más que hacerle todo el relato de las acciones que después la va a hacer Patricia Vázquez, que nosotros realizamos como Ministerio de Obras Públicas, pero tenemos casos permanentes. Nosotros tuvimos el año pasado un caso en Vialidad de Arica, donde no es concesión, es ya presupuesto público, pero tiene que ver en obras públicas, donde efectivamente hasta el director regional se fue detenido y más de 5 funcionarios detenidos por que en un proyecto iban aumentando las partidas para que esa empresa recibiera más recursos y después esa empresa repartía entre funcionarios. Entonces ahí está la pregunta que yo creo que es esencial. ¿Qué debemos hacer permanentemente y actualizarnos para ir teniendo la prevención, la detección y distintos protocolos que se vayan actualizando para tener una cultura ética, en primer lugar, como lo dice, parece que no, parece que lo viene en el cuadrito, la cultura ética en la función pública, ver también el sector privado, ver también nosotros cómo nos hacemos, tenemos todo protocolizado, toda la gestión de riesgo en el ámbito de los potenciales casos de corrupción. El primer elemento que nosotros vemos es la transparencia, ¿ya? Yo creo que el tema de transparencia es muy importante.
Yo me acuerdo cuando yo fui dirigente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile, en el CI, fui presidente, y gran logro, compramos la primera impresora láser, año 97. Eh, y, pero se podían imprimir 40 láminas por estudiante, una facultad grande. Colocamos el primer mes, como se imprimía por el mail de cada uno, un estudiante sacó 1000, otro 50, otro 80, desastre. Reunión, ¿qué hacemos? Un lugar, una campaña de concientización de todos los estudiantes. Ya, campaña, un mes, una campaña, afiche. Si tú sacas más de una copia, estás haciendo que otro estudiante gaste en fotocopias, que injusto. ¿Cómo nos fue? Pésimo. Seguía el mismo estándar. ¿Qué hacemos? Bueno, sancionémoslo. Aquí hablemos con la rectoría, quien se pasa las 40 impresiones, próximo semestre no puede, o sea, próximo mes no puede imprimir, y también una sanción del Departamento de Computación para que tampoco pueda imprimir el Departamento de Computación, que no era a láser, era a punto todavía. Dijeron, oye, pero es inaplicable, después se nos va a tirar encima, ¿cómo es un estudiante? No va a poner a imprimir. Y después otro estudiante dijo, pero haga una cosa más simple, transparentemos. Publiquemos cada estudiante cuántas impresiones sacó por cada mes. Solución perfecta. Por eso el tema de la transparencia es un concepto que es muy importante para efecto de poner arriba de la mesa todo lo que uno hace. Por eso yo creo que con ese ejemplo yo quiero transmitirles que la transparencia, o muchas veces, más que un acto de corrupción, pero de discrecionalidad del ser humano, tiene que ver con que esto no se transparenta para que otros vayan viendo en común qué hacemos en conjunto como comunidad. Y efectivamente, yo creo que ese es lo más importante, y como Ministerio de Obras Públicas nosotros hemos transparentado nuestros procesos hoy en día, sobre todo después de lo que fue, ustedes conocen muy bien el caso Mopgate. El caso Mopgate golpeó a nuestra institución, golpeó a la institución en el sentido no solamente de públicamente como imagen, sino también en el propio equipo interno. Y hubo un proceso que se enfrentó desde la transparencia. Cualquier empresa que hoy día quiere saber en qué está en su estado de pago, ingresa a un sistema en la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Cualquier ciudadano que quiere saber en qué está su proceso participativo de concesiones, ingresa a una plataforma que se inauguró durante este año de todo el proceso de participación ciudadana para saber en qué momento está. Para efectos también internos, cualquier persona puede preguntar, no solamente a través de la transparencia activa, sino cualquier proceso se transparente para efecto que los distintos proveedores conozcan también si a otro proveedor le pagaron, si al otro está impago, de tal manera que no hay que tener un pituto dentro de la administración pública, dentro del Ministerio de Obras Públicas, que te diga, mira, te van a pagar tal día, no te van a pagar. Nosotros hemos avanzado en las últimas décadas en lo que es la transparencia permanente de todo nuestro proceso interno y también hacia nuestros proveedores. Pero acá hay un tema relevante. El tema relevante es que efectivamente yo cuando colocaba el ejemplo, o más que el ejemplo, cuando hay una empresa o un privado que corrompe y el público que acepta ese acto de corrupción a través de coima, distintos elementos, eso es un proceso que tenemos que permanentemente ir actualizándonos, porque eso es tal como el metal se corroe, uno tiene que ir cada vez actualizando los procesos. Está hoy día la palabra compliance, que efectivamente, protocolarizar, hay una ley nueva para el mundo privado, se desarrolla también en el mundo público, eso nosotros lo estamos haciendo como Ministerio de Obras Públicas en nuestras distintas direcciones. En ese sentido, estamos haciendo ese trabajo, pero tenemos que ir siempre yendo más allá, y siempre yendo más allá, porque los casos no van a desaparecer de un día para otro, porque cuando hay una persona que está disponible a ese acto de corrupción, y hay también una persona que quiere corromper a una institución pública, va a buscar aquel forado o aquel lugar del metal donde una gotita de agua puede iniciar aquel acto de oxidación. Por eso yo agradezco esta invitación, creo que es muy importante no solamente para lo que es las obras de obras públicas, en infraestructura, ni concesiones, sino para todo el servicio público en general, porque la infraestructura, claro, está focalizada en el Ministerio de Obras Públicas, en concesiones, pero también tenemos en el Ministerio de Salud, tenemos también infraestructura pública desarrollada por el Ministerio de Justicia, las propias cárceles, hospitales, colegios. Y yo creo que también tenemos que hacer extensivo hacia ello las conclusiones, todo lo que nosotros recojamos del trabajo de este seminario, porque hay que seguir haciéndolo. Esto es muy importante porque
tal como ese mito que teníamos nosotros, que Chile era como una isla en el mundo del ámbito de la corrupción, se nos fue desarmando poco a poco. Nosotros muchas veces nos llenamos de mitos. El otro mito que hay es los delincuentes antes tenían códigos de ética, ¿se acuerdan que uno dice? Es falso, o sea, un delincuente es un delincuente. Siempre se instala como que no, que antes el delincuente tenía un código de ética y respetar esos códigos de ética en la cárcel. Mentira, se queda delincuente es delincuente. Entonces, yo creo que también es bueno haber votado todos esos mitos y vivir esta realidad que estamos hoy en día en el día a día. Y para eso es importante generar estos debates, como decía Nicolás en su presentación, ya por estudios internacionales, indica que la corrupción en el ámbito de infraestructura es un foco llamativo, porque nosotros lo vivimos, porque nosotros cuando hacemos un proyecto se definen los costos, los tiempos, siempre cambian. Esto es cuando uno hace un arreglo en la casa. El maestro le dice, oye, mira, va a salir tantas lucas, me demoro tanto tiempo. Chuta, las terminaciones salieron más, hubo que cambiar esto, oye, ya no son 3, 4 semanas, son 5. Eso también pasa en la construcción de grandes obras, porque uno va generando riesgos, va encontrando distintos temas en el camino y las obras empiezan a expandirse, se duplican muchas veces en los montos y hay que tener mucho ojo, porque es ahí en los aumentos de obras, sobre todo cuando empiezan a haber este tipo de cosas, porque también hay multas y las multas son altas cuando una empresa no cumple en el periodo. Entonces ahí tenemos nosotros, entre lo que es la interlocución directa, nuestros inspectores fiscales de obra, junto con la empresa, tenemos que tener protocolos de compliance de trabajo. No es por acusarlos a ellos de foco de corrupción, sino que es cuando se generan esos hitos de aumento de obra, de cambio de proyectos, tenemos que generar ahí, a través de nuestro equipo jurídico, con el apoyo también de instituciones o de consultoras privadas, todo lo que significan en los procesos de detención previa, distintos protocolos, prevenirlos, gestión de riesgos en cuanto a eso, ver también quiénes son las responsabilidades. Muchos lugares se están generando los oficiales de compliance, que es el oficial que está dedicado 100%. Antes nosotros teníamos una obra y teníamos el gerente de medio ambiente, el gerente de recursos humanos, el gerente de infraestructura. Empresas están teniendo ahora el gerente de compliance, que es quien lidera el equipo que está viendo todo este tipo de cosas. Yo trabajé en una empresa años atrás que lo conversaba con un gerente a propósito del aumento de obra y adquisición de equipos. Y él me decía, mira, nosotros tenemos una regla súper clara. No, que compliance en esa época no existía a fines de los 90. Me dijo, nosotros cada 2 años cambiamos al jefe de adquisiciones. Y si es bueno, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra es que hay que cambiarlo cada 2 años. Nosotros no vamos a decir, oye, vamos a cambiar al jefe de adquisiciones o a los inspectores fiscales cada 1 año porque tenemos desconfianza. No, tenemos que tener todos estos criterios, todos estos actos, tener cada una de las capacitaciones, formaciones hacia los propios trabajadores públicos, reportes permanentes y estar encima, porque es ahí donde nosotros podemos poner el ojo, el foco y prevenir potenciales riesgos de corrupción. Yo creo que la desconfianza de la gente hacia el ámbito público es muy grande. Y uno lo vive, es increíble. Yo, esta chaqueta que ven acá, me la pongo en el aeropuerto y al tiro ves malas caras de gente que pasa al lado tuyo y te mira así, bueno, Chile, no sé, subsecretario. Entonces, pero yo abuso de eso, no me la saco. Yo conozco a otra gente que se la saca. Porque me gusta y yo percibo que hay como un rechazo al tema público, en las redes sociales, todos ladrones, corruptos acá, allá. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre adelante de todos esos procesos, porque una caída nuestra significa el deterioro, desprestigio de la función pública. Y para qué nos vamos a hacer acto acá, yo cada vez que voy acá a una región y me junto con todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas regionales, le hago una arenga de lo importante que es el servicio público, lo importante que es cuidar no solamente cada uno de las propias instituciones, sino uno mismo como persona, porque tiene familiares, tiene hijos y estar envuelto también en temas de corrupción, por más que uno tenga una deuda, por más que uno tenga un tema económico o porque tenga la ambición de querer más recursos, es un daño tremendo, no solamente a la institución, sino para uno mismo, para la familia, para el desarrollo profesional. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir avanzando. Bueno, ya para cerrar, porque no me a escuchar a mí ni mi historia, sino a los expertos, acá al profesor, también a nuestro equipo de concesiones, agradecer la invitación, mucho éxito y las conclusiones yo creo que hay que compartirlas para otros servicios también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Les agradecemos a ambos subsecretarios su presencia, sus palabras el día de hoy. Entiendo que tienen compromisos, así que si en algún momento se levantan, de todas maneras, les agradecemos desde ya haber participado.
A continuación, solo para efectos de dar algún contexto antes de escuchar a los expositores, yo voy a presentar el marco en el cual se sitúa este seminario. Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que como mencionó el subsecretario, es un esfuerzo colectivo con una visión de Estado que abarca 5 ejes. Uno de ellos es el eje de recursos públicos, pero también tenemos transparencia, función pública, sector privado y política. Esta estrategia tiene objetivos definidos para cada uno de estos ejes y un plan de acción con 210 medidas, que ahora está en proceso de actualización. Sin ir más lejos, esta tarde vamos a contar y compartir con la membresía de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile las modificaciones y ajustes a este plan de acción que fueron justamente, surgen del proceso participativo con los miembros de la Alianza. Avances hasta ahora, a diciembre, tenemos un 62,6% de las acciones comprometidas, ¿cierto? Tenemos 210 medidas y ellas se descomponen en 567 actividades, ¿ya? Y de esas actividades, 62,6% se han desarrollado, se han cumplido hasta el momento. Medidas cumplidas, tenemos 89 medidas totalmente cumplidas que representan el 42,4%. De los avances por eje, el que representa mayor avance es el eje transversal, cuyas medidas apuntan a mirar a la sociedad en su conjunto, no son fácilmente encasillables los ejes anteriores. Y vamos a ver que el eje recursos públicos tiene un avance significativo. En ese eje justamente se sitúan los temas de concesiones, obra pública, también compras públicas, que ahí hay muchísimos avances también. Y de los ejes que tienen menor avance, por un lado es política, de momento el que presenta mayor rezago, y sector privado. La metodología, la síntesis de avance y el Excel completo con todas las actividades que se están desarrollando, que están cumplidas y las que no, se pueden conocer en detalle en nuestra página web. Objetivos estratégicos en el eje de recursos públicos, no voy a entrar al detalle, pero están muy vinculados con los ejes de objetivos, estratégicos del eje sector privado. Acá, cuando justamente, como mencionaba el subsecretario, cuando pensamos políticas anticorrupción hay que ver también con una mirada de 360, por así decirlo. Necesitamos ver no solo las políticas, las reglas que debemos tener para quienes cumplen una función pública, sino también ver cómo desde el sector privado es relevante tener estándares, fortalecer los marcos normativos es un objetivo y promover la corresponsabilidad. De ahí que surja, hoy día ya está como una práctica, digamos, generalizada, pero se han hecho muchas cosas desde el sector privado que esperamos puedan seguir avanzando en ese sentido. Medidas destacadas en ambos recursos, en ambos ejes, perdón, me voy a detener solamente en razón del tiempo en la de mayor transparencia en concesiones, en contratos de concesiones. Esta significó el desarrollo de una plataforma para transparentar los contratos de obra pública de concesiones, que es un hito bien importante que nos permite también prevenir casos de corrupción. ¿Por qué es importante hablar de integridad en obras públicas y concesiones? ¿Y por qué pensamos en este seminario en particular para destacar este tema en el marco de la Semana de la Integridad? Primero, porque es un sector con alto impacto, un sector de alto valor económico, tiene muchísimo impacto, mencionó el subsecretario Nicolás Facuse. Esto impacta en el desarrollo económico, pero también hay muchas recomendaciones internacionales en esta materia. Enseguida los expositores van a profundizar en eso y creo que es importante tenerlas a la vista, tenerlas en consideración. Y también porque es un sector vulnerable a la corrupción, donde nosotros como país tenemos hartos aprendizajes que el día de hoy vamos a poder reflexionar sobre ellos con nuestros expositores. Entonces vamos a dar la palabra en este momento a Roberto De Michele. Él es el primer invitado que nos va a acompañar esta mañana. No está presente en esta sala, sino que se va a conectar de manera remota. Enseguida expondrá Eduardo Engel, que afortunadamente lo tenemos aquí con nosotros en la sala. Y a continuación Patricia Vázquez. Roberto De Michele es académico y ex jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado, del sector instituciones,
para el Desarrollo del Banco Interamericano del Desarrollo. Él ha sido experto asesor para justamente elevar los estándares de integridad y transparencia en esta materia, pero en general en políticas anticorrupción en América Latina. Así que nos va a ofrecer el día de hoy un balance global sobre estas materias. Muchas gracias, Roberto, te veo ahí conectado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra. Buenos días, Valeria. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la comisión por la invitación. Un placer estar, aunque sea de manera virtual, con mi gran amigo Eduardo Engel, conversando sobre este tema. Con Eduardo hemos tenido la suerte de pensar juntos la respuesta a tu pregunta, Valeria. Y lo que quería proponerles brevemente es compartir 4 ideas que creo que son relevantes en este momento para esta conversación. A ver, veamos si tengo éxito en transmitirles. Creo que ahí ven la presentación, ¿verdad? Entonces, 4 mensajes claves de cuál es el panorama internacional en materia de transparencia e integridad en obras públicas y concesiones. El primer mensaje, a diferencia de lo que ocurría hace años, hoy en día tenemos más evidencia. Y cuando decimos que tenemos más evidencia, y seguramente Eduardo va a hablar más y mejor sobre este tema, tenemos más evidencia e información y datos sobre absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que se llama el ciclo de la infraestructura. Desde el momento que se toman decisiones acerca de dónde invertir, cómo financiarlo, hasta evidencia de cuando hay prácticas irregulares o problemas de integridad en cualquiera de las fases del ciclo. Entonces, el primer punto, la primera buena noticia, si se quiere, a nivel internacional, es que tenemos más evidencia. Al tener más evidencia y además poder acceder a ella de manera muy fácil, hoy en día prácticamente toda esa evidencia está a un par como se dice habitualmente, de golpes de tecla de nuestros ordenadores, de nuestras computadoras. Viene segundo mensaje clave del tema internacional. Conocemos mejor los riesgos a los que nos enfrentamos. La estrategia anticorrupción de Chile, para empezar, en mi opinión, una de las mejores que hay en América Latina, incluso muy sólida a nivel global, en especial por el trabajo y la dedicación que han puesto en algo que no se suele ver en este tipo de instrumentos, que es indicadores, ¿verdad? Tenemos más información, tenemos más evidencia y por lo tanto conocemos mejor los riesgos y al conocer mejor los riesgos tenemos una mejor capacidad para encontrar las respuestas. Aquí, en el plano de las respuestas, me parece que quienes me antecedieron en la palabra han señalado un par de ideas que también se ven en el plano internacional. El primero de ellos es que los riesgos que vemos son riesgos que están presentes a lo largo de la totalidad del ciclo. Se solía discutir y pensar, y se escribió mucho hace 20 años, por ejemplo, que estos riesgos estaban fundamentalmente al momento de la licitación, del contrato, de la oferta del contrato. No digo que esto no sea cierto, pero gracias a la evidencia que tenemos ahora, sabemos que los riesgos están presentes a lo largo de todo el ciclo, pero fundamentalmente durante la ejecución, en particular en concesiones, dado que se trata de contratos de muy larga duración, de muy larga data, los riesgos se presentan fundamentalmente en la etapa de ejecución. Y esos riesgos son riesgos, en algunos casos, de problemas, llamemos de gran envergadura, como por ejemplo la captura o la digitación
o el direccionamiento, que son los problemas de gran magnitud, pero también coexisten, y esto es importante recordarlo, coexisten con lo que un colega italiano llama delitos aburridos. ¿Qué son los delitos aburridos? Bueno, falsificación de avances de obra, falsificación documental, informes ambientales a medida, en fin, una cantidad de problemas que se pueden encontrar a lo largo de la ejecución o de la preparación de una concesión o una obra de infraestructura. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional a esto? Una respuesta masiva que encontramos es la adopción de estándares internacionales. Hay un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Principio de Transparencia en Infraestructura, que tiene aparejado digamos, el resumen y la compilación de todas las reglas y estándares internacionales que se aplican en materia de integridad en el ciclo de la infraestructura. Entonces, una primera respuesta internacional ha sido: tratemos de ordenar las reglas que abarcan o que cubren todo el ciclo. Ahora, como alguien dijo antes, que me precedió en la palabra, estas reglas no son una condición necesaria, pero no suficiente. Una primera condición es que esas reglas, además, sean reglas que puedan ser llevadas a la práctica, que sean efectivas, que tengan calidad, que tengan enforcement. Y ahí aparecen un factor muy importante en los últimos años, que es la tercera cuestión que vemos en la experiencia internacional, que es la combinación de reglas con tecnología. Hoy en día, a diferencia del pasado, la posibilidad de combinar buenas reglas de transparencia y de acceso a la información, entre otras, pero también de prevención de conflictos de interés, de seguimientos de contratos, de bases de datos que tengan, por ejemplo, las adendas de los contratos de las concesiones, que son fundamentales. Estoy seguro que Eduardo va a referirse a este tema. Es fundamental. Y este maridaje entre reglas y tecnologías permite, entre otras cosas, por ejemplo, hay varios países en el mundo que tienen en este momento plataformas georreferenciadas que permiten hacer el seguimiento casi en tiempo real de la inversión, no solo en infraestructura, sino en todos los sectores. Y estas plataformas georreferenciadas permiten fundamentalmente la interacción, resuelven el problema de asimetría de información, interacción entre no solo quien está a cargo de la concesión y quien lo supervisa o el gobierno, sino también los ciudadanos o aquellos que se benefician de la existencia de esa inversión. Se pueden subir imágenes, videos, se pueden hacer denuncias a través de estas plataformas, se pueden hacer seguimiento de pagos, de contratos, en fin. Esta combinación de regla de transparencia con tecnología está dando unos resultados muy, pero muy interesantes. Desde luego, en el panorama internacional, una de las reglas más importantes que apareció y que está dando sus primeros pasos, todavía no tenemos completo el panorama, seguramente ustedes lo conocen muy bien, son las reglas de beneficiarios finales. ¿Qué son las reglas de beneficiarios finales? Son aquellas reglas que nos permiten conocer quiénes son los titulares últimos de las entidades jurídicas con las cuales contratamos. Esto es importantísimo para evitar muchos problemas relacionados con conflictos de interés, pero también con problemas más serios que puede ser directamente la apropiación indebida de recursos públicos por parte de aquellos que están vinculados de alguna manera con el proceso decisorio. Y aquí también la tecnología juega un papel fundamental, porque todos los registros más avanzados, más modernos que conocemos en la experiencia internacional son registros que son digitales, por los volúmenes masivos de información que maneja. Entonces, dos ejemplos de la práctica internacional o recientes del panorama internacional: el uso de tecnología para hacer plataformas georreferenciadas, la aparición de las reglas de beneficiario final, y aquello que creo que no tengo que recordarle a nadie, en particular en Chile, la importancia que tiene el monitoreo de las reglas de conflicto de interés a lo largo de todo el ciclo. El último, o la cuarta idea que quería traerles es: hay nuevos modelos institucionales
que están apareciendo en el plano internacional. Voy a hablar uno público y otro privado. Del lado público, países como Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido en años recientes han tomado la decisión de crear agencias especializadas de infraestructura, se llaman en inglés Infrastructure Bodies o Infrastructure Agencies, y estas agencias, su característica principal es que son autárquicas y autónomas y que su función es de alguna manera proteger la selección de la inversión en la infraestructura de decisiones no técnicas o decisiones arbitrarias y ordenar, como ocurre en todos los países del mundo, ordenar la priorización de la inversión en la infraestructura. Todos ustedes saben que citaron recientemente en esta conversación Infrascope, hay otras plataformas que hablan sobre la brecha en infraestructura. La brecha en infraestructura, usando números generales en América Latina, es básicamente de una proporción de, algunos dicen 3, 4, 5 puntos del PBI regional, varios cientos de billones de dólares. Y esa brecha de infraestructura, financiar esa brecha, requiere fundamentalmente un aporte sustantivo del capital privado. No puede ser resuelta completamente con aportes públicos por la magnitud que tiene. Entonces, estas decisiones sobre qué se prioriza, cómo se financia, qué es lo que no debe formar parte de una agenda de infraestructura, está a cargo de estas agencias, de estos e-bodies, agencias que en algunos casos están también formadas por personas que provienen de la academia o del sector privado, pero que tienen reglas muy específicas de gobernanza y de prevención de conflictos de interés para que las opiniones técnicas que emitan sean opiniones que sean el equivalente a un bien público, es decir, que todo el país entienda que lo más importante es, por ejemplo, el mantenimiento de la carretera existente y no la construcción de una nueva carretera al lado de la existente. En fin, ayuda a que estas decisiones, que son muy técnicas, muy complejas y en algunos casos que se toman con ciertos grados de incertidumbre porque la información es incompleta, se tomen de manera legítima, independiente y relativamente protegidas del ciclo político, de los vaivenes del ciclo político. Entonces, una primer novedad en el panorama internacional que estamos viendo es este ejemplo que yo les comento de Nueva Zelanda, el Reino Unido y Australia. Hay una reciente publicación también del BID que describe cómo funcionan, cuyo autor es el profesor Beltrán Gambier. Y el otro ejemplo que les quería dar de estos nuevos modelos que hay tiene que ver con algo que Valeria comentaba recién al hablar de la estrategia anticorrupción de Chile. Y es, bueno, esto no es solamente un problema público o solamente un problema privado, es también un problema de la interacción entre lo público y lo privado. Y acá hay algunos ejemplos interesantes en materia de acción colectiva del sector privado para incrementar los niveles de integridad. Tal vez ustedes conozcan, pero hay una iniciativa muy interesante en Dinamarca y también Argentina recientemente se incorporó relacionada con acuerdos de integridad del sector marítimo para asegurar que no haya, digamos, defensa frente a posibles o potenciales extorsiones y también acuerdos de no ofrecer o no pagar sobornos. Hay un modelo de acción colectiva. Perú hace un año con FIEP, la gremial del sector privado, adoptó un mecanismo de integridad para el sector privado con canales de denuncia para que los privados le adviertan a la gremial si ellos ven que otros privados están haciendo algo indebido. Es decir, por un lado está el sector público, pero también cómo se hace para evitar que el sector privado incurra en prácticas que no son honestas, decentes o incluso ilegales. Un ejemplo similar, hace un año en Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá es un hub financiero internacional, tiene más de 90 bancos el país, y la Superintendencia de Bancos de Panamá construyeron juntos un sistema de reglas de integridad público-privada. Y el primer año las reglas fueron voluntarias,
a partir cuando se cumplió el primer año, pasaron a ser obligatorias. Reglas que cubren aspectos que a veces a alguien le puede parecer poco relevante, pero cuando uno suma el conjunto son importantes. Reglas relacionadas con obsequios, el trato con proveedores, cadena de proveedores, en fin, todo el ecosistema de integridad que tiene que ver con los negocios privados. O sea, quería concluir con esto algunos modelos institucionales, públicos y privados en materia de integridad que son recientes. Entonces, Valeria, creo que tenía 10 minutos, espero no haberme excedido demasiado y por supuesto ansioso de escuchar a Eduardo y a ustedes. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Los 4 puntos de verdad muy interesantes. Espero que podamos también continuar en la parte de conversación. Roberto va a seguir conectado. Vamos a tener luego de las presentaciones un espacio para conversar entre los panelistas. A continuación, Eduardo Engel. Él es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, Institute of Technology, MIT, y doctor en Estadística de la Stanford University, expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, director de Espacio Público, académico de la Universidad de Chile. Adelante, por favor, Eduardo. Y ahí pasa ahora. Buenos días. Muchas gracias, Valeria, por esta invitación y felicitaciones a la comisión por todo el trabajo que están realizando. Realmente es algo sumamente valioso. Voy a seguir un poco el ejemplo de uno de los subsecretarios y usar un poco menos el PPT e improvisar ahí sí, en torno a eso. Partir por... Dado que el tema de la semana es corrupción, estamos en la Semana Internacional, el Día de la Anticorrupción, con un caso concreto de corrupción y un dato nuevo interesante que emergió analizando ese caso. Y el caso es el caso de corrupción más grande jamás investigado por la institucionalidad en Estados Unidos, que investiga los casos de corrupción en todo el mundo que de alguna forma pasaron recursos por Estados Unidos, que dado el sistema financiero internacional son prácticamente todos los casos, que es el caso Odebrecht, una empresa brasileña en que el año 2014 se empieza a conocer que había pagado sobornos en 10 países de América Latina y 2 países de África y que llevó a 77 ejecutivos a la cárcel, a un montón de varios presidentes que tienen que dejar el poder, que terminan encarcelados. Fue un caso muy, muy grande, pero que en la línea de lo que nos contaba Roberto, en todos estos casos judiciales emerge información para entender mejor cómo funciona la corrupción. Una autoridad en su introducción usó un dato que mucha gente usa y que es que los sobornos son entre 5 y 20% de los costos de las obras de construcción. Lo primero es 5 a 20% es un rango enorme. ¿Es 5? ¿Es 10, 15 o es 20 en promedio? Pero ya que ese rango sea tan grande, algo está diciendo de que cuesta un mundo medirlo. Y Odebrecht tenemos que, cuando llega un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para tener multas y penas más bajas, se compromete a entregar toda la información sobre cómo operaba la división que existía dentro de la empresa brasileña dedicada exclusivamente al pago de los sobornos. Tomamos esos datos con 3 coautores, Nicolás Campos, Ronald Fischer, Alexander Galetovich, y los datos de otros centenares de casos judiciales en toda América Latina y los analizamos. Y tomamos los 88 proyectos que hizo Odebrecht durante el periodo que fue investigada en 8 países de América Latina. Y vimos aquellos en los cuales Odebrecht pagó sobornos y aquellos en los cuales no pagó sobornos. Acá hay obras públicas y también hay concesiones.
Y un tema que ya se ha mencionado por varios que han hablado antes de mí, Roberto, pero también las autoridades, es el enorme riesgo que tienen las renegociaciones de contratos. El subsecretario de Obras Públicas mencionando el caso en Arica, en que en el fondo lo que se estaba haciendo era, se firmó un contrato con un costo y después ese costo empezó a aumentar porque había funcionarios que estaban coordinados con la empresa para pagar más, no por algo que iba a ser mejor que lo contratado, sino que simplemente para obtener más porque había corrupción y soborno de por medio. De las renegociaciones sabíamos mucho, teníamos muchas anécdotas, pero no teníamos un número creíble de cuán importantes son esas renegociaciones, cuál es el costo económico que tienen. Porque claro, la corrupción desprestigia a las instituciones y debilita la democracia, y es un costo grande. Pero está el segundo tema, que es cuánto aumenta el costo de la infraestructura que proveemos. Estamos llegando a un acuerdo bien transversal en Chile sobre la importancia de enfatizar el crecimiento en años futuros. ¿Cuánto más podríamos hacer en el sector de infraestructura para colaborar a ese mayor crecimiento? Y lo que hicimos fue simplemente, para esos 88 proyectos, calcular en cuánto aumentó el costo en aquellos en que hubo evidencia, y hay evidencia de que se pagaron sobornos, de que se pagaron coimas, y aquellos en que no. Y esperábamos, obviamente, que donde hubo sobornos, el costo aumentó más porque hubo más de esas renegociaciones que escribió el subsecretario. Pues bien, en los proyectos sin evidencia de sobornos, los costos desde el comienzo hasta que se completa la obra, si es una obra pública, 2, 3, 4 años, si una concesión durante los 20, 30 años que hubo la concesión, el aumento de costos fue de, en promedio, 6%. Pasan cosas que no se esperaban, hubo algún error en algún cálculo, y donde inicialmente el compromiso era pagar 100, se pagó 106. En aquellos contratos, en cambio, de Odebrecht en estos 8 países, en los cuales sí hay evidencia clara, legal y o de periodismo de investigación de que se pagaron sobornos, esperábamos un número más grande. El doble, tal vez, 12%, ya era un número impresionante. El número que terminó siendo es 70%. Es decir, cuando tenemos sobornos, el costo inicial de los proyectos aumenta en un 70% versus ese 6% cuando no lo tenemos. Primer dato para motivar. Segunda pregunta, sobre todo acá en un edificio del Gobierno y Estado de Chile. Odebrecht y Chile, ¿qué pasó? Odebrecht no ganó ningún negocio de concesión en Chile desde el retorno de la democracia. El periodo que se investigó en el caso de Odebrecht va de 2003 al 2014. Hay un periodismo de investigación, una periodista de investigación muy buena brasileña con un libro de más de 1000 páginas en que sí cuenta la historia de un contrato de Odebrecht con corrupción durante la dictadura. Pero en democracia, Odebrecht en Chile no ganó ningún contrato y se fueron. Y acá hice reporteo, los estándares de buen periodismo, tengo 2 fuentes independientes que me cuentan que hacia la segunda mitad de la década de los 90, Odebrecht se acercó al gobierno de esa época, intentó sobornarlo, lo mandaron a la punta del cerro como el carabinero que describía el subsecretario antes y se fueron de Chile. ¿Okay? Eso algo tiene que ver con esta primera lámina, en que es una fuente que ya se mencionó, pero la vuelta que vamos a darle es levemente distinta, en que aparecen los 77 países de economías emergentes evaluados en la calidad de sus concesiones en distintas dimensiones, y la primera columna es un índice general. Acá se celebró que Chile está en primer lugar en América Latina durante varios años. Acá me voy más allá de América Latina. Acá están todas las economías emergentes. Y Chile está en el más reciente en segundo lugar. Estuvo en primer lugar con años. Pero claramente en una evaluación que es
bastante de lo mejor que hay. Es una evaluación bien sofisticada. Acá participaron muy buenos economistas en diseñar esto y verlo no solamente desde lo que le interesa a un privado, pero también desde lo que interesa al sector público, desde el punto de vista bien común. Y Chile realmente en concesiones lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien porque hemos aprendido de nuestros errores, porque hemos tenido reformas importantes. No partimos con nada perfecto y sigue habiendo desafíos importantes, pero comparativamente, claramente, es una historia en que se ha hecho bien cuando se evalúa con cuidado. ¿Qué hicimos bien? ¿Cuáles fueron esas reformas? Hasta el 2006, estas adendas, como las llamaba Roberto, o los convenios complementarios, que es el nombre que tienen en Chile en concesiones, no se publicaban. No se conocían. ¿Okay? En 2006 asume como ministro de Obras Públicas Eduardo Pitrán y las sube a la web. Eduardo Pitrán se ve forzado a dejar Obras Públicas 2 o 3 años después, y de ahí hubo un periodo de varios años en que las subían, las bajaban. Las subían, las bajaban. Ya llevamos, no sé el número exacto, pero más de una década seguro, en que están arriba y se transformó en algo, en que realmente vayan a la página web del MOP, vayan a la parte de concesiones y está todos los convenios complementarios, toda la documentación y fácilmente disponible. Y por lo tanto, lo que hoy nos parece obvio, no existió durante los primeros más de 10 años concesiones y luego pasó por un periodo en que yo recuerdo, lo subían, lo bajaban, reclamábamos la carta a los diarios, volvían a subir, pero realmente decían, no, está en alguna parte perdida en que si uno no tenía el link era imposible llegar, pero finalmente eso se instaló. Desafío pendiente, tener el mismo grado de facilidad de acceso y transparencia en todo lo que es obra pública. Entiendo que es mucho más difícil, son mucho más obras, digamos, pero tener algo comparable a la facilidad con que uno llega a concesiones y puede seguir la historia de una concesión, ver cada convenio complementario, realmente es algo fácil de seguir, fácil de entender, está toda la información y por lo tanto es algo que realmente vale la pena. Quedan temas pendientes y me voy a centrar en uno porque tengo 10 minutos, porque además tengo un compromiso a las 12, de modo que tengo todos los incentivos para cumplir los 10 minutos en mi caso, y porque además está en las noticias, ha estado en las noticias y por lo tanto me parece interesante. Y este acá. Producto de la pandemia aparece en todo el mundo presiones grandes por renegociar contratos de concesiones. El argumento es intuitivamente convincente. Hubo una baja muy grande de la demanda, hubo periodos en que los aeropuertos estuvieron cerrados y otros en que habían limitaciones grandes a moverse entre países porque eran de las políticas claves para salvar vidas. Y por lo tanto, el concesionario termina asumiendo un riesgo que no tenía por qué asumir. Del punto estrictamente legal y económico, la pregunta es qué decía el contrato y la legislación del país, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a asumir o no se van a asumir esos riesgos? Uno de los aprendizajes importantes que hizo Chile y que incorporó en la reforma del 2010 fue evitar lo que ha sido el caballo de Troya de las renegociaciones en todo el mundo de América Latina y España y el mundo en general del derecho romano o continental, y que es el principio del equilibrio económico-financiero. La idea que cualquier medida de gobierno que afecta negativamente al concesionario tiene que ser compensada. Chile no tiene eso como un principio general. Yo he estado asesorando gobiernos de América Latina tratando de convencerlos que hagan esto y el lobby del sector de concesionarios, construcciones es enorme y en general no se ha podido aprobar, no solamente en América Latina, pero también en España. Sin embargo, en Chile, en el 2010 se incluyó un artículo 19 que es clarito al respecto. Que está, no lo incluí acá, pero que lo pueden buscar. Y por lo tanto, si miramos ese artículo, aun quienes no somos abogados, es sumamente claro que en lenguaje no de abogado, ¿no es cierto? Si el gobierno hace algo
especialmente para fregarse a un privado, un concesionario, eso es ilegal. En ese caso tiene un caso el concesionario. Pero si hay un hecho imprevisible, fortuito, que no depende del gobierno y que afecta a todo un sector en general, y en que el objetivo declarado, obviamente, y de facto, no es perjudicar a alguien, sino que un bien superior, está entre los riesgos que asumen los concesionarios y los riesgos que ellos deben considerar al momento de hacer sus ofertas y ser más conservadores. Nadie les pide que lo hagan gratis, tienen que hacerlo, pero asumir ese riesgo. Veamos entonces el caso que más apareció en la prensa porque el concesionario lo llevó al CIADI, al organismo internacional, para ver controversias, que es el caso del aeropuerto Arturo Merino Benítez, la segunda concesión del aeropuerto en Santiago. Ahí está el pliego de ofertas, disponible en la página web de concesiones del MOP, como corresponde. La licitación fue por un contrato a plazo fijo, a mi juicio un error, pero eso es tema para otra presentación, en que las empresas interesadas en la nueva concesión, que duraría el 2015 al 2035, indicaban qué porcentaje de sus ingresos iban a compartir con el Estado. Es decir, de cada 100 pesos, cuánto quedaba para el Estado de Chile y la diferencia quedaba para ellos. Y ahí está la oferta ganadora y las que siguen. La ganadora dijo 77 pesos de cada 100 pesos, o UF de cada 100 UFs, para el Estado de Chile y 23 para mí. La segunda dijo 67 y 33. Y la tercera y cuarta andan muy parecidas a la segunda. Y este es un caso en que mirar los números bien vale la pena. Y esto no es difícil, pero es sutil. Lo relevante acá no es cuánto va para el Estado de Chile. Lo relevante es cuánto se queda la empresa. Tomemos los mismos números, pero hagamos el ejercicio al revés. La ganadora, la que daba estos 77 pesos al Estado, ¿no es cierto?, está pidiendo 23 pesos de cada 100 pesos recaudados. La segunda, tercera y cuarta están pidiendo 33, 50% más. En las licitaciones competitivas es bien inusual que haya una oferta primera que está pidiendo 100 y las que siguen piden 150, 155, 160. Las diferencias son de un 5, un 10%, quizá un 15%, pero no un 50%. ¿Okay? Esta es una concesionaria que tiene una historia a nivel mundial de ser muy agresiva en sus ofertas y luego muy agresiva en renegociar los contratos. Y uno termina muchas veces con empresas concesionarias cuya principal ventaja competitiva no es el ser particularmente eficientes en la gestión o la construcción de las obras que se le encomiendan, sino que en renegociar en forma sumamente agresiva con el Estado, etc. Acá tenemos un tema también importante, que es este tipo de políticas tienen que traspasar gobiernos, tienen que transformarse en políticas de Estado. Los temas de anticorrupción, los temas de captura en este caso, que sería el concepto más preciso porque no hay evidencia de corrupción, no son de derecha, no son de izquierdas, no son de gobierno, no son de oposición, son generales. Y en el gobierno anterior, el ministro de Obras Públicas tomó una posición que era la correcta, y esto a pesar de un fallo con ambigüedades que yo creo fue un error por parte del panel técnico de concesiones, que en general tiene un rol muy bueno, pero en este fallo tuvo un fallo a mitad de camino. Tiene elementos muy positivos y elementos en que hay errores, son seres humanos y obviamente se pueden equivocar. Pero la posición del Ministerio de Obras Públicas fue muy clara. Estamos cerca a que este fallo se conozca. Es muy importante que Chile no ceda frente a los concesionarios, porque no solamente crea un precedente nefasto, sino que además porque todas las otras concesiones de aeropuertos, sobre todo las de plazo fijo, que van a reclamar lo mismo, va a costar una enorme cantidad de dinero al fisco y a Chile. Resumiendo entonces, las concesiones en Chile o el tema corrupción en obra pública, siempre un riesgo, siempre hay casos, pero en un contexto comparativo, aún hoy día hemos aprendido en nuestros errores y nuestros problemas son, o nuestros riesgos grandes, yo creo, son de captura, cuyo impacto sobre la productividad en el sector de infraestructura también es enorme. Esto es
sumamente importante. Y tenemos que las renegociaciones, que ha sido uno de los varios temas, pero en 10 minutos elegí el que me pareció el más importante, es un tema en que Chile aprendió. Pasamos de tener que el 30-35% de nuestra inversión en infraestructura hasta el 2007 o 2010 era vía renegociaciones. No era el contrato original, eran cuestiones adicionales que se agregaban al contrato original sin competencia y por lo tanto pagando mucho más. A partir del 2010, los montos renegociados caen notablemente a menos del 2-1% y por lo tanto también es un caso en el cual se logró reducir de manera importante una fuente de ineficiencia del sistema de concesiones, pero mencioné uno de ellos, tenemos desafíos, es importante mantener una cultura que se va traspasando de un ministerio a otro, de un gobierno a otro dentro de los ministerios relevantes, en defender lo que se ha logrado en estos temas, no ceder frente a presiones que pueden ser muy grandes, pero que muchas veces no corresponden, para así poder también abordar los desafíos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. A continuación presentará la visión del Ministerio y su experiencia también en el sector público, privado, Patricia Vázquez. Ella es jefa de la División Jurídica de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Adelante, Patricia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y para nosotros como concesiones es importante abordar estas materias. Sin duda que la infraestructura es un motor y un pilar fundamental para el crecimiento de nuestro país. Y obviamente el tener reglas que puedan combatir la corrupción y prevenir situaciones que pueden afectar que este modelo que ha sido tan exitoso en nuestro país pueda tener ciertas fracturas, es sin duda una de las preocupaciones fundamentales que tiene la DGC. O sea, es una materia que a nosotros nos ha importado, en que trabajamos y habitualmente los equipos de trabajo tenemos estas materias dentro de nuestro quehacer diario. Y y como dice don Eduardo, hemos ido avanzando desde que se inició el sistema de concesiones, que respondía, ¿cierto?, a un déficit de infraestructura grande en sus inicios, pasando después a una segunda etapa en que tratamos de mejorar en nuestras obras públicas los niveles de servicios, donde hoy los usuarios pueden disfrutar y gozar, pese a veces a las quejas de las tarifas que pueden tener estos servicios, pero sin duda que la infraestructura que posee nuestro Estado, nuestro Chile, es una de las mejores de Sudamérica y quizás también a nivel internacional. Entonces, eso es un orgullo para quienes trabajamos en concesiones, para el Ministerio de Obras Públicas, pero también tiene que ser un orgullo para todos los que formamos parte de este país. Y es una infraestructura que generalmente se ha hecho visible a través de las obras viales, pero que también se refleja en contratos de cárceles, aeropuertos, tenemos hospitales, donde hoy es un orgullo que gente de sectores de escasos recursos puedan contar con una infraestructura que no tiene mucho que envidiarle a una clínica Las Condes, a una clínica alemana. Y eso dignifica a las personas. Y en eso Concesiones ha sido un gran motor. Y por eso que es importante que le demos fortaleza y que cuidemos estos temas que son importantes para poder seguir dotando y seguir siendo ese motor que impulsa a nuestro país a crecer y a tener mejores condiciones para todos nuestros ciudadanos. Dentro de lo que nosotros nos corresponde y de acuerdo también a la política nacional, ¿cierto?, de integridad que ha fomentado el gobierno, con esto trasciendo a todos los gobiernos, sino que ha sido como una política de Estado también. Como DGC hemos ido trabajando en ciertos compromisos en los cuales hemos abordado aquellas cosas que esta política, ¿cierto?, de integridad nacional
que impone a todos los servicios y a todos los ministerios que forman parte del Estado, hemos generado esos compromisos, hemos trabajado en ellos y la idea es ir mostrando ahora lo que hemos ido avanzando en eso, ¿ya? Nosotros podemos abordarlo como un ministerio en concesiones como en tres líneas, unas que son a niveles normativos, que son de leyes, ¿cierto? Otras que son las herramientas y otras cosas que hemos ido incorporando en las bases de licitación que hemos ido redactando en nuestras últimas licitaciones. Respecto de las leyes, como ya lo adelantó don Eduardo, creo que uno de los pasos más importantes que hemos tenido es la modificación que se realizó a través de la ley 24.410, en que se fortaleció la estructura de concesiones y donde se crea el Consejo de Concesiones que lo preside la ministra de Obras Públicas actualmente, junto con 5 consejeros, donde se analizan cuáles son los sectores donde vamos a generar las concesiones de obras públicas, donde se analizan las oportunidades, la rentabilidad social también, que lo realiza el ministerio respectivo, ¿cierto? Y donde se hace una evaluación y cuyas actas también son públicas. Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante de la transparencia que también se referían nuestros anteriores expositores, en que están abiertas a cualquier persona que pueda querer conocer cuáles son aquellas acciones que está realizando el Consejo de Concesiones, cuáles son las deliberaciones que se van haciendo y que nos sirven como una manera de control de lo que nosotros hacemos como organismo. Por otro lado, está el perfeccionamiento del mecanismo de solución de controversia, donde se crea un panel técnico y comisiones arbitrales que deben fallar en derecho. Antes, la antigua estructura de controversia era una comisión conciliadora junto con una comisión arbitral, y la comisión arbitral era la misma que la comisión conciliadora, ¿ya? Esta creación de panel técnico, si uno ve la memoria del panel técnico, que también es otro aspecto que muestra la transparencia, son audiencias públicas y también el panel técnico de concesiones es muy transparente en todas las actividades y los pronunciamientos que ellos realizan. De acuerdo a la memoria, como les explicaba, del año 2024, han habido 7 controversias donde se han conocido más de 200 discrepancias, ¿ya? Donde la mayor parte, de acuerdo al mismo análisis que ha hecho el panel de concesiones, se refiere a mayores costos de la obra, ¿ya? Y donde el pronunciamiento del panel ha sido significativamente inferior a lo que los concesionarios han pedido. Por lo tanto, ahí existe un control también muy importante respecto de aquellas pretensiones que a lo mejor legítimamente pueden tener los concesionarios, pero que en definitiva, frente al análisis del contrato de concesión, frente a las reglas que establece el contrato de concesión, el panel técnico ha señalado en general que esos costos que las concesionarias pretendían son bastante inferiores a los que ellos solicitaban. Y también otro cambio relevante es la regulación de las modificaciones contractuales, en que se establecen ciertos 3 articulados, el artículo 19, el artículo 20 y el artículo 20 bis, donde en el primero, que es el artículo 19 y al cual se refirió también don Eduardo, dice relación con aquellos hechos, ciertos sobrevinientes que pueden afectar a los concesionarios y en los cuales ellos pueden tener un derecho a indemnización. Sin embargo, a diferencia de antes, está sujeto a bastantes reglas que son bastante restrictivas y que por lo tanto nos permiten resguardar el interés público en ellos. Y en ese mismo artículo se permite que el Ministerio de Obras Públicas, en su carácter, ¿cierto?, de ser un ente del Estado que tiene que velar por el interés público, puede solicitar modificaciones contractuales que tengan que ver, sobre todo en contratos que son de tan larga data,
surgen necesidades que hacen que ese contrato que originalmente se pensó de una manera deba responder a nuevas exigencias o a nuevos requerimientos de la misma, incluso de la misma comunidad. O sea, a veces nos piden pasarelas o hay un nuevo asentamiento de viviendas y eso hace que cambie el flujo. Entonces se requieren otras obras que son necesarias realizar y que por lo tanto eso obviamente responde a un interés público que se debe comprobar y que es posible hacer esas modificaciones contractuales. ¿Cuál es la gracia de esto? Que la ley estableció que eso se tiene que realizar dentro de un cierto periodo del contrato de concesión, no dentro de la última cuarta parte del contrato, no se pueden hacer este tipo de modificaciones y es hasta un 15%. Y también establece otro elemento muy importante, es que una vez que se establecen estas modificaciones contractuales, también cuando éstas excedan un cierto porcentaje, se tiene que hacer por una licitación pública por parte del concesionario, en el cual deben entregarse a otra empresa diferente a ellos. En el artículo 20 se establece, al igual como anteriormente, que efectivamente puede haber un acuerdo entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas para lograr un estándar técnico superior o niveles de servicio superior a lo que establece expresamente el contrato en su origen. Últimamente o en los últimos años este artículo 20 no se ha utilizado, ¿ya? Y esto también tiene un cierto porcentaje y en algunos casos también esto tiene que ir a un pronunciamiento, a conocimiento previo del Consejo de Concesiones, lo que también es muy importante. Y y el artículo 20 bis estableció algo que es muy importante y que tiene que ver con estos controles, y es que pasado el 25% si una modificación contractual supera el 25% del presupuesto oficial, necesariamente tiene que ir a un pronunciamiento del panel técnico y con informe previo, digamos, del Consejo de Concesiones. Todas estas reglas que se establecen a través de esta ley, sin duda, te ayudan a tener ciertos estándares que nos permiten prevenir precisamente algunas situaciones de corrupción que pueden darse en la modificación de contratos, pero siempre respetando que en contratos de construcción de larga data y de larga duración, obviamente van a haber necesidades que requieran hacer modificaciones contractuales. Esto es un poco lo que ya les había conversado antes, que de algunas modificaciones que se hacen. Eso es en la parte de la legislación. Ahora tenemos las herramientas que estamos utilizando y esto tiene que ver con lo que ya les señalé, que es con estas políticas de integridad que hoy tenemos. Y qué es lo que ha hecho y cuáles son los compromisos que como DCG hemos ido cumpliendo. Hoy tenemos un código de ética. Esto es lo básico que se pide, ¿cierto? Un código de ética, una estructura de funcionamiento, canales y plan de fortalecimiento y difusión. ¿Qué es lo que hemos hecho como DGC? Hemos dictado el código de ética, que mediante una resolución de diciembre del 2022, y si ustedes van a la página web de nuestra institución, ese código de ética está subido y por lo tanto es de conocimiento público. Tenemos instructivos también en materia de probidad administrativa y conflicto de intereses, especialmente para nuestros inspectores fiscales. Antes de que ellos asuman, tienen que firmar una declaración de intereses y también ciertas capacitaciones. Tenemos estas otras herramientas también que tienen que ver más bien con elementos que son de carácter interno y es más o menos eso lo que hoy estamos haciendo como Ministerio de Obras Públicas. Creemos que hay grandes avances. Como DGC nos sentimos orgullosos del trabajo realizado en materia de concesiones y estamos trabajando y eso es como la buena noticia. O sea, creo que hay un interés de todos los funcionarios y desde el ministerio, ¿cierto? Desde nuestra ministra, más el resto de los funcionarios, en orden a cuidar nuestra institución, en orden a cuidar el sistema de concesiones, que sin duda ha traído muchos beneficios
a todo nuestro país. Eso. Muchísimas gracias, Patricia. Los invito, por favor, Eduardo y Patricia, a tomar asiento acá adelante. Estamos bien pasados en el tiempo, así que vamos a ajustar un poco la metodología. Nosotros teníamos preparado ahora un espacio de conversación. Nos vamos a enfocar en una de las preguntas. Por favor, tomen asiento adelante. Y a Roberto lo vamos a tener eh, virtual, así que vamos a también compartir con él en este espacio. Bueno, em, bien difícil concentrar una sola pregunta para ustedes. Voy a hacer una mezcla entre desafíos en el área de obra pública y concesiones y también cómo ustedes pueden, de la experiencia en este rubro, tal vez hacer una propuesta que trascienda este sector de la experiencia que se ha tenido en materia de concesiones, esta reforma importante del año 2010. Eduardo también destacó que ha sido una saga o en el fondo muchas reformas que han venido a hacerse cargo de riesgos que se detectaron y que oportunamente el país se hizo cargo de esas alertas de esos riesgos. ¿Cómo verían ahora? Voy a darle la palabra en primer lugar a Roberto, que está conectado en línea, para que nos pueda dar una reflexión. Ojalá, Roberto, no más de 3 minutos, compartir alguna reflexión sobre desafíos y también qué otras reformas que no sean netamente obras públicas y concesiones podrían ser importantes para considerar en Chile. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Tal vez la costumbre de trabajar con Eduardo, pero quiero rescatar algo que me parece muy importante de la explicación que él da. Ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que imaginarse una línea temporal muy extensa, que puede durar 15, 20 años. Y luego se tienen que imaginar quiénes están presentes en esa línea temporal y con qué intensidad y con qué incentivos. Entonces, Eduardo muestra muy correctamente una fotografía de esa línea temporal cuando aparecen jugadores con una oferta. Pero una vez que se asignó al ganador, los otros jugadores desaparecen. Al desaparecer esos jugadores, cambian los incentivos, ¿verdad? El jugador que gana tiene en ese momento, a partir de ese momento y hacia adelante, mucho más control de la jugada, ¿verdad? Porque no tiene a sus competidores compitiéndole el precio, no tiene a la sociedad mirando permanentemente el número que muestra Eduardo, que es importantísimo. Entonces, una de las lecciones aprendidas es muy importante tener la visión temporal de la concesión. Y a lo largo de esa temporalidad de la concesión, asegurarse que tener los mecanismos, cuando menos, esto que Eduardo también es un excelente ejemplo, muy buen ejemplo, del por qué se cae la oferta de información, por qué se baja el acceso a la información. Y ahí hay muchas explicaciones posibles, pero una de las lecciones aprendidas muy importante es asegurarse que la disposición de información sea igual a lo largo de toda esa línea temporal. La evidencia muestra, hay un trabajo muy interesante de este profesor de MIT, Archon Fung, que muestra las líneas temporales de 60 a 70 años en regulación financiera. Vos te preguntás otros sectores, Valeria. Se muestra que en Estados Unidos, cada vez que el sector financiero convenció al regulador que no hace falta tanta información, que la gente no lee los prospectos, que esto es demasiado sofisticado, a los 2 años o 3 años hay una corrida bancaria. Entonces, nunca bajar la guardia con el volumen de información. Tercera lección aprendida de estos largos ciclos de concesiones: ser muy sensible a los incentivos de los distintos actores que aparecen a lo largo de la cadena. Ciudadanos, periodistas, usuarios, recién hablaban de quiénes son los beneficiarios de estas concesiones, muy importante, qué incentivos tienen, cómo usan la información, cómo pueden ayudar en la supervisión. Eso es me parece una de las grandes lecciones que hemos aprendido de estos ejemplos que trajeron en esta sección.
Gracias, Roberto. Eduardo, también si quieres comentar algo de los demás expositores. Bueno, primero celebrar que los tres estuvimos bien alineados, yo creo, ¿no? Nos complementábamos cualquier cantidad. Y es súper bueno porque cuando hay poco tiempo, escuchar lo mismo dos veces, pero dicho de forma distinta, con énfasis o matices distintos, creo que ayuda en el sentido. Me encantó, con los Roberto hemos hecho muchas cosas juntos, pero a Patricia no la conocía y también el resumen que hace de la ley es excelente, así ojalá compartan el PPT en la onda de la transparencia. Yo quiero volver a elaborar un tema que mencioné de pasada y que no involucra a Patricia porque ella está en la DGC, pero que yo sé también que es mucho más desafiante porque es mucho más información y hay contratos más pequeños, pero buscar como un desafío país el tener todos los contratos de obra pública y un seguimiento en la web y lo más fácil posible de procesar. Y es un desafío grande porque la gente actualmente que ve esos contratos le va a dar lata, digamos, que lo miren los periodistas y que encuentre una cuestión que no sea escandalosa, pero se vea escandalosa. Hay una reticencia en el sector público muy grande frente a ese tipo porque primero hay la mayoría de la gente es totalmente honesta y segundo va a ser un cacho, pero es muy importante, yo creo, el tener una mayor facilidad de acceso a la información que tenemos sobre todos estos contratos. Y un segundo ejemplo que quiero dar, y en que es posible que el MOP esté por hacer algo, así que acá si soy injusto, Patricia me corrige de inmediato, y pero nuevamente lo que remarca Roberto. Estamos llegando a la relicitación de un montón de contratos concesión. Termina la primera concesión y se licita la segunda. Y sistemáticamente nos atrasamos, el MOP se atrasa en preparar esa segunda licitación. Preparar una licitación requiere varios años, no se hace en un mes o 2 meses, pero se sabe de antemano cuándo va a terminar. Y por lo tanto, cada vez que retrasamos esto, es menos inversión en un momento en que el país quiere más inversión, pues las nuevas inversiones se retrasan hasta que se relicita y se hace el nuevo proyecto. A mí me encantaría que hubiera alguna institución del Estado, ojalá el mismo MOP o sea, la sociedad civil, que simplemente tenga una página web en que diga, se acaba de cumplir, faltan 3 años para que termine esta concesión, MOP, cuénteme, ¿está comenzando a hacer la pega? Y que el MOP diga, sí, estamos comenzando, estamos preparando el pliego y se licita de modo que cuando termine la concesión está listo para que asuma el nuevo concesionario y no tengamos situaciones como las que hemos tenido también hace varios años atrás, porque tampoco le he hecho seguimiento de entonces, en las cuales al momento de tener que negociar el MOP con mucha debilidad, porque hay que extender el contrato de concesión con un concesionario que tiene todo el poder de negociación o mucho poder de negociación porque el contrato debió haber terminado, ¿no es cierto? Y en que el concesionario le decía al MOP, mis costos de mantenimiento son 30, pero en sus documentos para informando su estado financiero el costo era 15. Y el MOP no podía hacer nada al respecto. Esto le cuesta caro, baja la inversión y no es complicado y por lo tanto deberíamos tener algún mecanismo, porque los incentivos son otros. Yo estoy en la parte de nuevos contratos, ¿por qué empezar a prepararlo con tiempo si tengo otros incendios que apagar? Pero algo que de incentivos muy potentes al Ministerio de Obras Públicas para terminar a tiempo y relicitar a tiempo todas estas concesiones que están terminando desde hace ya 5 años, pero que van a ser más y más los años que vienen. Muchas gracias, Eduardo. Quedó ahí la tremenda propuesta. Patricia. Me voy a tomar de las palabras de don Eduardo porque me dio el pase sin quererlo. El tema de las relicitaciones ha sido una gran preocupación de la DGC y estamos trabajando en buscar mecanismos para poder solucionar eso. Ahora, ¿cuál es el problema práctico que tenemos? Y es que somos las mismas personas para cada día más contratos de concesión. Entonces yo creo que uno de los desafíos que hoy tenemos como país, ¿cierto?, es dotar o ver la posibilidad dentro de los recursos que se pueda tener como Estado de
aumentar también la dotación que tiene la DGC. Hoy día tenemos más de 80 contratos de concesión. Eso implica un trabajo brutal. Tenemos inspectores fiscales que a veces tienen más de un contrato de concesión, lo que impide, digamos, una fiscalización como quisiéramos, porque sin duda que a nuestro juicio, como DGC, el proceso de licitación es bastante transparente, sin perjuicio que tenemos que seguir controlando y que eso se siga manteniendo. Y nuestro foco, ¿cierto? Y a través de estas modificaciones contractuales que se hacen, están resguardadas a través de esta nueva legislación y por lo tanto el riesgo también ha disminuido, pero que creo que queda un foco que es la fiscalización. Y esa fiscalización requiere contar con brazos para poder realizarla. Y eso significa efectivamente que exista una mayor dotación que permita eso y que permita también contar con profesionales que puedan dedicarse a estudiar estas relicitaciones con anterioridad. Porque obviamente una persona que está en la etapa de construcción del contrato, más todos los proyectos nuevos que hay, a veces las manos se hacen pocas, por lo tanto, estimamos que una posibilidad de que existan más recursos de funcionarios para la DGC es algo importante. Entendemos que eso no siempre se puede porque hay restricciones presupuestarias, pero tal vez avanzar un poquitito en eso. Y otro de los elementos que creo que nos queda un paso, es el otro actor que nos ayuda en la fiscalización, que son las empresas de asesoría e inspección fiscal. Y es uno de los también elementos que tenemos como parte de del programa de integridad, ¿cierto? Y que estamos estudiando, que lo estamos viendo con el Consejo de Concesiones también, cómo mejorar estos contratos para que permitan al inspector fiscal con elementos de fiscalización adecuados y que sean eficientes. Tal vez esos son los dos grandes desafíos, porque si pusiéramos, pueden ser muchos, pero tal vez esos dos son importantes para poder ir avanzando un poquitito más en estas materias. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Patricia, Eduardo, Roberto, que nos ha acompañado. Muchas gracias a los tres por ilustrarnos, por hacernos propuestas, por desafiarnos a ver también todos los espacios que tenemos aún todavía pendientes donde avanzar. Agradezco también a las 160 personas que se conectaron el día de hoy. Tenemos acá personas que asistieron presencial, pero 160 personas se conectaron durante la actividad de distintas regiones de nuestro país, pero también de otros países. Este es un tema que suscita harto interés, así que les agradezco muchísimo y ahora las invito a compartir un café ahora en la sala afuera. Muchísimas gracias. Y además, por último, quisiera compartirle a nuestros invitados el reporte de avance de la Estrategia Nacional de Integridad. Este es el reporte de avance, los últimos números que tenemos, y esto es un spoiler de lo que vamos a tener en la tarde con los miembros de la alianza, las medidas que se incorporan a la estrategia. Muchísimas gracias.